Muy buenos días. Vamos a abrir la Biblia en esta mañana al libro de Gálatas, en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Si tienes Biblia, por favor, compártela con la persona a tu lado y vamos a estudiar aquí los primeros 10 versículos de Gálatas capítulo 1. Os invito a que os coloquéis de pie para que leamos juntos aquí la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 1, así dice la palabra de Dios. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que Dios nos enseñe en esta mañana a través de su palabra. Tal vez hay alguna palabra aquí que uno dice, ¿eso qué es? Vamos a estudiar juntos y vamos a pedir a Dios el Espíritu Santo que nos guíe en este estudio. Vamos a orar. Oh Padre, te doy gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. Palabra viva es. Y oh Señor, ahora estamos aquí tu pueblo, delante de ti, de tu palabra, y pedimos que nos enseñes. Te ruego, Señor, que te muevas aquí por medio del Espíritu Santo para abrirnos el corazón y la mente, para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana y que podamos responder en fe. Oh Señor, glorifícate en la predicación de tu palabra. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Podéis tomar asiento. ¿Cuántos aquí una encuesta?
¿Cuántos aquí han oído alguna vez un predicador en la televisión? A ver. Uf, ¿todos? ¿Has oído a alguien, un predicador en la televisión? ¿Sí o no? Me están mirando, no sé. ¿Cuánto ha oído un predicador en YouTube? Uy, que nos envían un WhatsApp, nos envían un Facebook. Y allá están diciendo, este predicador hay que escucharle. Este predicador sí tiene palabra. Este predicador sí tiene algo que tú necesitas. Y la verdad es que hay centenares, si no miles, de predicadores y sermones que uno puede escuchar en internet y por otros medios, incluyendo libros que hay en venta. Me puedes encontrar a mí en internet. En serio, porque en algunas iglesias donde predico, suben los mensajes y allá estoy yo. Tal vez me ves más joven y lindo, pero soy yo. Y si no estoy mal, aquí en la iglesia también subimos los sermones, ¿no? A Facebook y no sé a dónde más. Y uno puede, si uno no puede llegar el domingo, pues puede escuchar el sermón del culto y no pasa nada. Y la pregunta surge, en medio de tantos predicadores y tantos mensajes y sermones que nos están diciendo, esta es la verdad, ¿cómo discernimos entre lo verdadero y lo falso? ¿Cómo discernes si este es un predicador de la verdad o si es un predicador falso? Porque, en fin, algunos se proclaman profetas, apóstoles. Hasta a veces dicen uno que es predicador de lujo. ¿Eso qué es? Porque, en fin, apóstol es una palabra bíblica que se refiere a uno enviado por Jesús. Y los apóstoles en la Biblia eran hombres que conocían a Jesús y fueron enviados por él. Por eso Pablo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo. Enviado por Jesucristo. Y Pablo, como verdadero apóstol, tenía que confrontar las enseñanzas de falsos apóstoles. Ojo, no todo que se llame apóstol es apóstol de Dios. Puede ser enviado por otro lado. Pero no todo lo que se llama profeta es de Dios. Y no todo supuesto predicador de lujo es del Señor. Esto no nos debe sorprender. Porque el mismo Señor Jesús nos advirtió, por ejemplo, en Mateo 7:15, en el Sermón del Monte, Él dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué hace un lobo con una oveja? Yo te digo que todos nosotros que somos de Jesucristo somos sus ovejas. Y Él es el buen pastor. Pero hay lobos
que quieren devorar a las ovejas. Y entendemos que Satanás es como león rugiente que busca a quien devorar, pero hay también hombres y mujeres, predicadores de doctrinas que no se conforman a la palabra de Dios, que están devorando a ovejas inocentes, ovejas ignorantes. Yo veo aquí tanta gente que yo ni conozco, aunque yo asisto aquí, bueno, cuando no estoy en otro lado. Esta mañana veía tanta gente que nunca había visto antes. Yo no sé dónde estás espiritualmente. ¿Tú has leído la palabra de Dios en algún momento esta semana? ¿Tú sabes leer un pasaje y discernir su significado? Porque la verdad es que hay tanta gente escuchando a tantos predicadores que su único alimento espiritual es lo que reciban en televisión, en YouTube o el mismo domingo desde el púlpito. No tienen cómo discernir. Son como ovejas fácilmente descarriadas. Y Pablo está escribiendo a una iglesia, a hermanos en esta área de Galacia, lo que hoy en día es Turquía, donde él estuvo en su primer viaje misionero. Él y Bernabé iban de lugar en lugar predicando el evangelio. Encontraron resistencia. En alguna parte les echaban de la ciudad, en otra parte hasta apedrearon a Pablo y lo dejaron por muerto. Pero aún en medio de tanta tribulación, el Señor levantó a algunos que creyeron el evangelio verdadero. Y después llegaron los lobos rapaces, falsos maestros. Por eso Pablo dice, versículo 6, estoy maravillado, asombrado, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es que estos falsos apóstoles, tanto en el primer siglo como hoy en el siglo XXI, ellos llegan disfrazados como apóstoles de Cristo, pero son obreros fraudulentos. Se presentan como ángeles de luz, pero engañan y dejan a la gente en las tinieblas. Estos falsos maestros, dice en versículo 7, perturbaban, porque dice, sino que hay algunos que os perturban, turbaban a los hermanos y dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué sería pervertir? Es como cambiarlo, ¿sí? Torcerlo. Usar las mismas palabras, pero darles otro significado. Proclamaban, dice en el versículo 6, la última parte, un evangelio. ¿Qué es la última palabra ahí en el versículo? Diferente. Un evangelio diferente. Un evangelio falso. Aunque Pablo dice en versículo 7, no que haya otro realmente. No hay dos evangelios verdaderos, 3 o 4. Dice Pablo, hay un solo evangelio verdadero. Y lo que sea diferente es falso. Simplemente falso. Tú dices, no, pero solamente falso en parte. Falso en parte es falso. Es falso.
Es como un billete de 50 euros. Te dan un billete de 50, tú estás mirando el billete, mire, está bien, tiene todo, mira esa partecita, bueno, eso no importa. Y vas a pagar algo y lo pasen por la maquinita esa. Y suenan las alarmas y pito y qué sé yo, y tú sabes, un billete falso. No, una partecita nomás, es falso. ¿Te ha sucedido alguna vez? Yo creo que a todos. Y como hay dinero falso, hay evangelios falsos. Y aunque parezcan verdaderos, no lo son. Y hoy estoy para advertir a toda persona que me escuche, para que todos disciernan, que todos no traguen todo entero y con ojos abiertos y con la palabra de Dios en la mano, que discernamos entre los verdaderos y los falsos maestros. Tú dices, bueno, entonces, ¿cuál es el evangelio verdadero? Pablo lo dice, versículo 4. Dice, este es el evangelio verdadero. Dice, hablando de que en versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El evangelio verdadero es que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó de los muertos y vive hoy. Ese es el evangelio. El evangelio es Cristo Jesús y quién es y lo que Él hizo por nosotros. Ese es el evangelio verdadero. Este evangelio opera en nosotros, dice versículo 6, donde Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Es por gracia, no por obras. Salvación que viene por medio de Jesucristo a través de la fe por pura gracia, favor inmerecido de Dios. Ese es el evangelio. El evangelio significa literalmente en el original buenas nuevas. Y yo quiero decir a toda persona aquí que no hay que seguir bajo el peso del pecado, bajo la vergüenza de estar alejado de Dios, que en Cristo Jesús hay perdón y vida nueva. Son buenas nuevas. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Pero los falsos apóstoles, en los tiempos de Pablo, como hoy en día, pervierten este evangelio sencillo. Lo cambian y le meten enseñanzas de hombres. A los Gálatas predicaban un evangelio no de gracia, sino un falso evangelio de obras, que tenían que cumplir con las leyes levíticas del Antiguo Testamento, leyes de dieta, leyes de días sagrados, leyes aún de circuncisión de los hombres,
Decían que para ser salvo uno tenía que ser circuncidado. Pero mire mire el capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, mismo libro, vamos a volver al capítulo 1, pero ahora capítulo 3, Gálatas 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Los que creen que pueden ser salvos por cumplir con la ley del Antiguo Testamento están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Este evangelio de obras humanas no trae bendición sino maldición. Y no hay nadie que puede ser salvo por sus propias buenas obras. Es evidente. Porque cuando preguntaron a Jesucristo cuál era el mandamiento más importante, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el más importante. Y entonces si hubiera una ley que uno tendría que guardar para ser salvo, para ser acepto por Dios, sería ese. ¿Sí o no? Lo que llamamos el gran mandamiento. Amarás al Señor con todo. Ya está. ¿Cuántos lo han cumplido? Tú dices, no, pero yo amo al Señor con todo mi corazón. Siempre. En cada momento. Aun cuando pecas. Todos hemos violado la ley vez tras vez. Y todos delante de Dios somos condenados. Necesitamos un Salvador. Tú dices, no, voy a intentar. Voy a hacer más intento. Yo voy a esforzarme. No, amigo mío, la salvación no se encuentra en lo que uno haga para Dios, sino en lo que Dios hizo por nosotros. Hay una gran diferencia. Cree en el evangelio. Este evangelio de obras, falso evangelio de obras, sigue siendo proclamado hoy. Los testigos de Jehová usan la Biblia, aunque tienen su propia versión. Si tú ves una versión del Nuevo Mundo, tú sabes que es de ellos. Pero ellos dicen, uno es salvo por la fe. Ellos dicen amén, pero también por las obras. Y agregan, pervierten el evangelio. Los mormones son iguales. Te dicen, hay que cumplir con todo esto para ser salvo. Ellos dicen, sí, es por la fe, pero también estas otras cosas. Dice Pablo aquí, Gálatas 1, que los que agregan al evangelio pervierten el evangelio y caen bajo la maldición de Dios. Mire versículo 8. Mas si aún nosotros, si aún yo, Esteban Irving, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, ¿qué dice? Anatema. Anatema. Y versículo 9, como antes hemos dicho, para recalcar esto,
también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa anatema? ¿Qué tema tiene? Anatema significa literalmente maldito. Es una palabra usada en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en diferentes versiones, para hablar de algo dedicado a la destrucción ante Dios. Dedicado a la ruina absoluta. Y Pablo dice que los que pervierten el evangelio están bajo maldición. Que sean anatema. Tú dices, no, eso es muy fuerte. Es fuerte porque estamos hablando de lo más serio en el mundo, que es la persona y la obra de Jesucristo. Y los que pervierten el evangelio no solamente caen bajo maldición de ellos mismos, sino también llevan a sus oyentes a la maldición y la ruina. Pisotean la obra de Cristo en la cruz, desprecian la sangre de Jesús, ponen su fe no solamente en Él, sino en ellos mismos, exaltándose como sus propios salvadores. En el nombre de Jesucristo, sean anatema. Pero este evangelio de obras que afligió a los Gálatas es solamente uno de los muchos falsos evangelios que rondan por allá. Y hay otro evangelio falso hoy en día que ha cautivado a millones y que tienen hasta una influencia notoria en algunas iglesias evangélicas. Y he oído aún hoy en este culto alguna influencia de este evangelio falso. Se llama el evangelio, es el falso evangelio de la prosperidad. Sus apóstoles tienen mega iglesias, emisoras de radio y canales de televisión y mucho dinero. Te dicen que tu principal problema no es tu pecado. Tu principal problema es tu falta de éxito. Entonces te dicen que la salvación o la bendición te viene a ti cuando tú confiesas lo que tú quieres ver que Dios haga en tu vida. La frase operativa es: lo que dices, recibes. Entonces dice, yo voy a confesar lo que yo quiero en mi vida. Entonces, eso Dios lo va a respetar. Y yo voy a confesarlo con fe. Y Dios me va a dar todo lo que yo confiese. Y ojo, para que te asegures en esto, los predicadores estos del falso evangelio de la prosperidad te exhortan a sembrar en su ministerio. ¿Qué significa sembrar en su ministerio? ¿Qué significa? Darle dinero. Y dicen que al sembrar en sus ministerios, el Señor te va a dar una cosecha de bendición. Y no voy a hacer la encuesta pública aquí, pero yo supongo que alguno por acá que ha dado su dinero
algunos de estos falsos. Hay denominaciones enteras que predican este falso evangelio de la prosperidad, como la Iglesia Familia Unida. Tiene un templo grande en Atocha. Son los mismos que en Colombia se llaman Pare de Sufrir. ¿Sí? Son lo mismo, la oración fuerte en el Espíritu Santo. Predican un falso evangelio. Tienen muchos seguidores, muchos templos grandes y mucho dinero. Pero aparte de ellos, que son ya una denominación, hay un sinnúmero de predicadores que proclaman este falso evangelio de la prosperidad. En el Nuevo Testamento, Pablo hasta nombra a algunos falsos maestros. Sí, por nombre. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, Himeneo y Alejandro. Él los pone allá, está en la Biblia. Himeneo y Alejandro. Que en esa época, en ese contexto, eran falsos maestros. Y si yo fuera a poderme a nombrar a todos los falsos predicadores, predicando este falso evangelio de la prosperidad, bueno, estaríamos no sé hasta cuándo. Y yo sé que muchos, especialmente los niños, pero algunos adultos no aguantarían tanto tiempo. No solemos nombrar a falsos maestros en público. Y yo supongo que desde este púlpito nunca se ha hecho. ¿Por qué? Por un lado, es porque no queremos exaltarles. Porque en el momento que yo diga a uno de estos falsos profetas, entonces seguramente alguien en su teléfono va a empezar a buscar. Seguro. Por otro lado, no queremos exaltarnos a nosotros mismos. Ni el pastor Vicente, ni este servidor, ni cualquiera que esté aquí predicando. Pero por el amor de la iglesia y por amor de la palabra de Dios, es necesario que señalemos a los falsos para advertir a los hermanos. Porque lo que yo he visto es que la mayoría no sabe discernir. Lo digo con tristeza, pero es la verdad. Y si viene uno con mucho carisma que nos hace sentir muy bien y que nos dice que podemos salir de nuestras deudas haciendo esto, aquello, y podemos ser prosperados, entonces hay hermanos que dicen, amén, aleluya, y no disciernen. Como algunos gálatas abandonan el evangelio verdadero para seguir un evangelio falso. Y cambian de iglesia, pues. Porque sienten más el Espíritu Santo en la otra iglesia. Y quedan enredados. Creo que todos aquí de la casa saben que Claudia y yo vivimos en Colombia por 20 años antes de venir aquí a España. Y allá en Colombia conocimos a varias personas, nos hicimos amigos de los vecinos y entre ellos había 2 adolescentes, 2 chicas.
2 chavalas, como dice. Y estas chavalas pasaban mucho tiempo allá en la casa con Claudia y ella empezó a compartir la palabra con ellos, la llevaban a la iglesia, asistieron por un tiempo con nosotros, pasó el tiempo y después escuchamos de ellas, llegando a Claudia y diciendo, pero ahora Claudia hemos encontrado la verdad verdadera. Esas palabras de ellas. Una iglesia que ya no existe, creo. Bueno, tal vez exista, pero bajo otro nombre. Esta sí es la verdad verdadera. Lo que tú nos estás enseñando es muy básico. No. Esta es la iglesia verdadera. ¿Eso hace cuánto tiempo? 20 años, no sé. Hace 2 semanas, las dos llaman a Claudia. De la nada, por 20 años no nos hemos visto. Y tienen tantos problemas en su hogar. Están alejados de Dios. Porque abandonaron en un momento el evangelio verdadero para seguir un evangelio falso. Y nuestra oración es que vuelvan a Cristo, aún a través de estas llamadas. Entre estos predicadores del falso evangelio de la prosperidad, y yo lo digo humildemente en el Señor, pero con toda la autoridad de la palabra de Dios, y lo digo para el bien de mis hermanos. Hay uno que se llama Cash Luna. Dice. No voy a preguntar aquí cuántos han oído un sermón de Cash Luna, pastor guatemalteco. El señor Cash sabe citar la Biblia. Efectivamente, ayer escuché 2 sermones de él, mi primero y mi último. Y yo veía en ese sermón cómo citaba la Biblia, pero como que siempre metiendo su propia interpretación, agregando su filosofía de la prosperidad y de la fe, hasta aconsejando a sus oyentes que oraran, Señor, dame todo lo que tú quieres para mí y darme todo lo que los demás no quieren recibir. Dame. Dame. Cuando el evangelio verdadero dice que Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz y que nosotros debemos entregarnos a Él en fe. ¿Por qué el mensaje de este predicador falso cautiva a tanta gente? Y seguramente ha cautivado a alguno aquí. ¿Por qué? Pues por un lado es un mensaje de autoayuda y de motivación. Tú puedes salir adelante. Tú puedes pagar tus deudas. Tú puedes ser prosperado. Algunos quieren decir amén, ¿no? Bueno, gracias a Dios que nadie haya dicho amén. ¿Por qué? Porque nos motiva. ¿Quién no quiere ser bendecido? Pero nunca menciona el arrepentimiento. Arrepentimiento del pecado personal. No exalta la obra redentora de Cristo, sino dice, dame.
Este predicador falso emplea la Biblia, pero como Satanás citó la Biblia cuando tentó a Cristo en el desierto, este también, como todos que predican un evangelio falso, pervierten el evangelio. Le agregan enseñanzas humanas, filosofías humanas. Algunos dirían, no, pero pastor, el mensaje tuyo es muy aburrido, hablando a mí. Porque tú no haces nada si no predicas a Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros. Es muy aburrido esto, pastor. Yo te digo, aunque el evangelio es sencillo, es profundo. Y yo te digo, predicar otro evangelio que no se conforme al evangelio verdadero es un evangelio falso. Pero, pastor, tú nos dices que nos arrepientas, que nos arrepintamos de nuestro pecado. Estos otros nunca hablan de pecado. Solamente confesar lo que yo quiero creyendo a Dios. Así es. Es un falso evangelio. Otro dice, no, pero este pastor me promete riquezas. Tú nunca me has dado nada. El evangelio verdadero te promete perdón y vida nueva. ¿Por qué engaña a tanta gente? Es porque precisamente mucha gente no sabe discernir. No sabe escuchar un mensaje, mirar la palabra de Dios y compararla con la verdad. Y déjeme decir, ojo, todo lo que escuches de mí, evalúelo conforme a la palabra. Pero muchos se dejan cautivar por el carisma del predicador, por un mensaje que les promete prosperidad. Yo te digo que la ignorancia bíblica te deja expuesto a cualquier lobo rapaz. Y ese lobo te dejará en ruina. Cuando enseñan a los policías, ¿sí?, los que están en esa área, a discernir, identificar billetes, moneda falsa, dinero falso, ¿qué hacen? Les inculcan cómo es el dinero verdadero. Cada denominación de dinero, cada moneda, es decir, y después uno dice, pero ¿por qué no me enseñas lo falso? Porque dicen, si tú conoces muy bien cuál es el verdadero dinero, ya cualquier cosa, cualquier dinero, cualquier billete que no corresponda a lo verdadero es falso. Y tienes que conocer bien el evangelio verdadero de Cristo Jesús, de gracia por la fe. Y aunque un ángel del cielo, dice Pablo en versículo 8, aunque un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Porque los predicadores del falso evangelio de la prosperidad te prometen bendición, pero te llevan a maldición. El evangelio verdadero te trae vida eterna.
y no te llama a la prosperidad, sino a Cristo. Te llama a Cristo. No te llama a autorrealizarte, sino a morir a tu yo en arrepentimiento y fe. No te llama a seguir un predicador millonario, sino a seguir a Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto. No te llama el verdadero evangelio a buscar tus propios sueños de prosperidad, sino a buscar la voluntad de Dios en Cristo Jesús en humildad y en fe. Y este evangelio verdadero, amigo, no te promete riquezas de este mundo, sino te promete lo más valioso en este mundo: Cristo Jesús mismo. Si tú quieres algo más que quieres a Cristo, entonces no quieres el evangelio verdadero. Tú dices, no, pero el Señor no se preocupa por mi condición económica y mis necesidades. Claro que sí. Y el Señor ha sido fiel. Y si esta tarde tomáramos tiempo para escuchar testimonio, cómo el Señor ha bendecido a algunos aquí en medio de sus luchas. ¿Cuántos aquí dirían, el Señor me ha provisto? ¿Qué tal? Ya estamos. Yo también he visto. Pero si no estoy mal, no hay ninguno aquí que tenga mucha riqueza. Pero el Señor ha sido fiel. No, amigo mío. El evangelio verdadero es para que conozcas a Cristo. El evangelio verdadero es para que recibas perdón de pecado y vida nueva. Y si te predican otro evangelio, recházalo. Entonces estudia la palabra. Discierne conforme a la palabra. Yo a veces me pregunto, aún con los estudiantes de Informa en el Instituto Bíblico, si realmente estamos capacitándolos bien para discernir. Porque estas falsas enseñanzas entran tan sutilmente. Pero todo empieza cuando uno se entrega a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y yo no sé cuántos están aquí que todavía no han dado ese paso de fe en su vida. Pero yo quiero tomar tiempo ahora mismo para invitarte a entregar tu vida a Cristo, quien murió por ti en la cruz, quien resucitó de los muertos y quien vive hoy, quien es poderoso para transformar tu vida y darte vida eterna. No te ofrezco riquezas ni prosperidad, sino a Cristo. Vamos a orar. Oh Señor, ahora te pido que manifiestes a cada persona aquí cómo debe de responder en fe a tu palabra. En esta actitud de oración, ¿cuántos están aquí y dicen, necesito arrepentirme y entregarme a Cristo para recibir perdón y vida nueva? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno?
Señor, toma esta palabra sembrada en muchas vidas para que lleve fruto. Fruto de discernimiento, fruto de salvación, fruto que permanece. En el nombre de Jesús. Amén. Y os voy a pedir algo muy especial. Por favor, no aplaudáis. Algo que me llamó la atención ayer, escuchando el sermón de este predicador falso, es que cuántas veces le aplaudieron. Que todo sea para la gloria de Cristo. Amén.